Buen día, bienvenidos al segundo módulo del curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain y que se titula El registro de datos en blockchain. En los videos que conforman este módulo iremos presentando un panorama general de esta tecnología, los componentes técnicos detrás de su implementación y la forma en que funciona. Se hará énfasis en los mecanismos de consenso y en las técnicas criptográficas que ofrecen la capacidad de mantener un alto nivel de privacidad en un contexto de alta transparencia. Y empezaremos destacando que una blockchain es básicamente una base de datos. Es decir, es una estructura creada para almacenar datos de forma organizada. Sin embargo, una blockchain es un tipo específico y muy singular de base de datos. En el video de hoy analizaremos las características de la tecnología blockchain como tecnología informática. Una base de datos es una recopilación de información que se almacena de manera lógica, estructurada y ordenada con el fin de poder localizar fácilmente un segmento de tal información. Aunque al referirnos a una base de datos generalmente asumimos una base de datos electrónica, digital, accesible a través de un equipo de cómputo, las bases de datos también se pueden mantener en papel. Un directorio telefónico o un archivo tradicional de oficina, almacenado en cajas de cartón con separadores en base a algún estándar, es también una base de datos. En un contexto moderno, sin embargo, entendemos por base de datos un tipo especial de archivo electrónico, basado en una estructura de datos que permite almacenar la información de manera organizada. Las bases de datos suelen representarse mediante un cilindro segmentado verticalmente. Las bases de datos describen contextos delimitados del mundo real. Una base de datos de clientes, por ejemplo, contendrá el nombre de cada cliente, su identificador, sus datos de contacto, la empresa que representa, su historial de compras, el agente responsable de atenderlo, etc. Esa base de datos seguramente no contendrá datos familiares o de hobbies, estudios o datos de salud del cliente, a no ser que el giro de la empresa o su estrategia comercial lo requiera. Otra base de datos de una universidad, por ejemplo, quizás contenga información de la misma persona, pero con datos diferentes. Su nombre, identificador en la universidad, programa cursado o en curso, antecedentes académicos, materias cursadas, etc. Aunque ambas bases de datos contienen información de la misma persona, el contexto que narran es diferente. La información en una base de datos se almacena manteniendo la integración de los componentes de una entidad. Todos los datos que describen a un estudiante en una base de datos de una universidad, por ejemplo, se mantienen agrupados de manera que un dato aislado en particular, como el número de expediente, solo tiene sentido cuando se le relaciona con los demás datos de su registro. Estos grupos de datos que describen una entidad se denominan registros, y cada elemento en un registro se denomina campo. En muchos casos, para mejorar la organización y manejo de los registros, la base de datos se fragmenta en tablas. Por ejemplo, la universidad pudiera dividir su base de datos de deportes por especialidad, béisbol, taekwondo, judo, etc. Cada tabla es una especie de mini base de datos. Cada base de datos o cada tabla se organiza de acuerdo con un criterio. Ese criterio, que es la clave para ubicar cada registro, se conoce como llave principal. Esta elección determina la forma en que se crean los registros. Así, por ejemplo, si la base de datos de deportes de la universidad está organizada por especialidades, entonces un mismo estudiante tendrá varios registros y practica varios deportes. Las tablas también se utilizan, de hecho con mayor frecuencia, para registrar diferentes tipos de entidades. Por ejemplo, la base de datos de estudiantes de la universidad pudiera tener, además de tablas para cada deporte, una tabla especial con los datos de desempeño de cada estudiante. De esta manera, la tabla de estadísticas, por ejemplo, no requiere agregar todos los datos de cada jugador, sino únicamente el identificador que permite recuperar esos otros datos de la tabla jugadores. Este tipo de base de datos se llama relacional y es el tipo de base de datos más común, pero no es el único. Con el crecimiento en el interés por el uso y preservación de la información y el desarrollo de la tecnología, se han desarrollado muchos tipos de bases de datos. Estos tipos de bases de datos han surgido a partir de las necesidades específicas de las organizaciones. En las gráficas se muestran solo unos cuantos de los tipos de bases de datos existentes actualmente. Una forma interesante de describir los diferentes tipos de bases de datos es a través de un espacio virtual definido por tres dimensiones.
la autonomía, la heterogeneidad y la descentralización. Cada dimensión en este espacio representa una escala de evaluación, de tal manera que podemos analizar qué tan descentralizado es un modelo específico, qué tan autónomo es o qué tan heterogéneo. El eje vertical en este diagrama representa el nivel de descentralización de las bases de datos. El nivel mínimo de descentralización, que hemos designado como D0, corresponde a las bases de datos locales, es decir, aquellas bases de datos que residen en una computadora individual desde donde deben hacerse todas las modificaciones y consultas. Por su propia naturaleza, el control en este caso es por completo centralizado, es decir, existe un solo administrador de la información o un conjunto bien definido de administradores. En el extremo opuesto, que hemos etiquetado como D2, se encuentran las bases de datos peer-to-peer o entre pares, en la que la información se encuentra compartida en un grupo disperso de computadoras, distribuidas geográficamente y en las que no existe un administrador central. Entre estos dos extremos existen muchos niveles de descentralización, siendo un caso muy claro y común el modelo cliente-servidor, y un poco más arriba las bases de datos distribuidas, que hemos señalado en conjunto como D1. En este caso, la administración de la información suele estar centralizada. La información misma se encuentra en una computadora central, un servidor o un grupo de servidores. El acceso a la información, por otra parte, puede realizarse desde diferentes dispositivos, típicamente dispersos geográficamente y en muchos casos de forma anónima. Los sitios de información en Internet son ejemplos de este modelo. Cuando un usuario, el cliente, realiza una consulta en un sitio de comercio electrónico, el servidor extrae los datos de su base de datos central y los presenta al cliente. Otro eje en este espacio es la heterogeneidad, es decir, qué tan diversa puede ser la naturaleza de los datos almacenados en un determinado tipo de base de datos. Por supuesto, el valor mínimo de heterogeneidad es el opuesto de este concepto, es decir, totalmente homogéneo, lo que hemos designado aquí como H0. Los datos son homogéneos si todos son del mismo tipo, por ejemplo, si todos los datos son valores numéricos o cadenas de caracteres. Ligeramente por arriba en esta escala se encuentran las primeras bases de datos típicas, en las que ya podíamos manejar datos mezclados. El registro de un estudiante, por ejemplo, utiliza cadenas de caracteres para su nombre, números enteros para su año de nacimiento y números flotantes para su promedio escolar. En un nivel ya claramente mayor de heterogeneidad, se encuentran las principales bases de datos modernas, en las que los datos, además de cadenas, enteros, flotantes y valores lógicos, pueden ser imágenes, audio y datos binarios arbitrarios, como programas de computadora, por ejemplo. Esto es lo que llamamos datos complejos. Y etiquetamos este tipo de base de datos como H1. Finalmente, el nivel más alto de heterogeneidad, actualmente, lo obtenemos con las bases de datos que permiten datos no estructurados, y lo hemos etiquetado aquí como H2. Los datos no estructurados son estructuras de datos que no ponen restricciones en el tipo de dato, pero tampoco en la lista de campos en un registro. Para visualizar el significado de esta característica, imaginemos como inicio una base de datos como una tabla de Excel. Al crear la tabla se establece el número y tipo de columnas, y cada registro tiene el mismo número de columnas. La tabla de estudiantes tiene una columna, por ejemplo, para el segundo apellido, y todos los registros de cada estudiante tiene ese espacio reservado, aun si algún estudiante no tiene segundo apellido. Quizás la casilla pueda quedar en blanco, pero ahí está. Esto no funciona bien, por ejemplo, para los datos en redes sociales. Un mensaje en Facebook, por ejemplo, puede tener texto, emoticones, imágenes, audio, video y archivos adjuntos, pero no es obligado a agregar todos los elementos. Entonces, utilizar una tabla significaría tener muchas columnas en blanco para cada mensaje. Eso es lo que conocemos como datos no estructurados. Las bases de datos no SQL permiten definir para cada registro los campos que se incluyen. La autonomía en un sistema de información es su capacidad para mantener su funcionamiento sin la intervención de un operador humano. En el caso de una base de datos, la autonomía típicamente está relacionada con su capacidad para evaluar constantemente el rendimiento del sistema y realizar ajustes de forma automática. El escalado elástico, por ejemplo, se refiere a agregar más recursos al sistema o reducirlos, dependiendo de la demanda.
Si el sistema detecta, por ejemplo, una ola de registros de nuevos usuarios que pueda poner en riesgo el desempeño del sistema, pudiera habilitar otros servidores o crear nuevas tablas. Si un servidor de correo, por ejemplo, tiene notablemente más actividad que otro servidor, el manejador de la base de datos pudiera decidir mover parte de los registros de la base de datos estresada a la base de datos con menos carga, etc. En la escala, el valor mínimo de autonomía, que hemos designado como H0 o de integración rígida, corresponde a bases de datos que son diseñadas para un contexto bien definido y que no tienen posibilidades de escalar. Imaginemos, por ejemplo, una base de datos para guardar los registros diarios de lluvia y guardarlos en una memoria USB. En este caso, el espacio está fijo. Si la memoria se llena, el sistema de manejo de la base de datos no puede hacer nada. Tampoco puede hacer nada si se agrega un nuevo sensor o si se requiere agregar la medición de la temperatura, por ejemplo. En cualquier caso, se requiere de una persona que cambie la memoria USB o modifique el archivo de registros. En el extremo opuesto, A2 o de integración inteligente, se encuentran las bases de datos más modernas, provistas de mecanismos de inteligencia artificial capaces de, por ejemplo, detectar ataques de seguridad en base a los patrones de movimientos y tomar medidas de defensa. En la parte media de la escala, lo que hemos etiquetado como A1 o de integración flexible, se encuentran la mayor parte de las bases de datos actuales, capaces de tomar ciertas decisiones, por ejemplo, habilitar más espacio o balancear la carga de trabajo. De esta manera, podemos ubicar las bases de datos tradicionales en la región más cercana al origen en este espacio. Es decir, las bases de datos tradicionales tienen un bajo valor de descentralización. Típicamente residen en una computadora local. Tienen también un bajo nivel de heterogeneidad. Típicamente utilizan datos simples, cadenas de caracteres y números. Y tienen una autonomía muy limitada. El administrador debe monitorear constantemente la base de datos para darle mantenimiento. Las blockchain, por su parte, pueden colocarse en el extremo opuesto. Son bases de datos peer-to-peer, es decir, máxima descentralización. Pueden registrar cualquier tipo de datos, aunque existen restricciones prácticas que se discutirán más adelante. Y son capaces de reconocer y corregir ataques a su seguridad. Las blockchains son básicamente un tipo especial de base de datos con un alto grado de descentralización, que se comparte y se sincroniza de manera consensuada a lo largo de una red de computadoras dispersas geográficamente, accesibles para múltiples personas y que no requiere de un administrador central que mantenga su integridad. Esta arquitectura tiene consecuencias en el manejo de la confianza. Pero los sistemas peer-to-peer, como vimos en el diagrama previo, se encuentran en el extremo de una dimensión continua que empieza con una descentralización nula. Vamos a abundar un poco más en este tema. Una base de datos distribuida es un tipo de configuración lógica en la que el conjunto total de datos se encuentra físicamente dispersa a través de múltiples contenedores, ubicados típicamente en múltiples computadoras conectadas a través de una red de comunicaciones, pero que generalmente aparece para las aplicaciones como una sola base de datos. Hay que resaltar que una base de datos distribuida es realmente una base de datos bien estructurada, no una colección dispersa de archivos. Una base de datos distribuida funciona como un sistema de base de datos único, aunque el hardware de la base de datos lo ejecutan muchos dispositivos en diferentes ubicaciones. En consecuencia, una aplicación puede acceder y modificar simultáneamente datos localizados en diferentes computadoras como si todos los datos se encontraran almacenados localmente. Los registros en una base de datos distribuida pueden presentar un grado diverso de redundancia, es decir, pueden estar repetidos en diferentes computadoras o simplemente fragmentados, dependiendo del objetivo de la base de datos. Consideremos, por ejemplo, la base de datos de Gmail. Conforme se van agregando nuevos usuarios a la red, la empresa requiere disponer de más espacio para almacenar las cuentas, con todos los mensajes y anexos. Eventualmente, la base de datos es demasiado grande para ser almacenada en un solo disco duro, por lo que Google se ve obligado a utilizar un segundo disco. El usuario, sin embargo, no se da cuenta de ello. Sigue entrando a la misma cuenta y utiliza las mismas opciones para leer el mensaje más reciente o para leer el mensaje más antiguo en su cuenta. Para el usuario, es la misma base de datos. La capacidad de una base de datos para crecer de acuerdo con la necesidad del sistema es lo que llamamos escalabilidad. Las bases de datos distribuidas ofrecen gran escalabilidad.
Sin embargo, y a pesar de la importancia de la escalabilidad, no es la única razón para utilizar una base de datos distribuida. Otras características importantes de la base de datos distribuidas son la fiabilidad y la disponibilidad. La fiabilidad se refiere a la capacidad de un sistema para producir resultados consistentes y estables. En el ejemplo del correo electrónico, el usuario espera que cada que entra a su cuenta tenga el mismo desempeño, que los mensajes enviados hayan llegado a su destino y que los mensajes que le enviaron estén completos. La disponibilidad, por el otro lado, significa que el sistema funcione en todo momento y que pueda ser accedido desde cualquier lugar. Para lograr esto, en el caso de Gmail, Google mantiene múltiples copias sincronizadas de las bases de datos, lo que llamamos redundancia, de manera que si un servidor falla, el usuario ni siquiera se da cuenta de ello. La redundancia de las bases de datos distribuidas ofrece una alta tolerancia a fallos y una alta disponibilidad. Y finalmente, es de vital importancia mantener un alto rendimiento, independientemente de la cantidad de transacciones que deba realizar. Para ello, los prestadores de servicios como Google intentan tener siempre una copia de la información de cada usuario lo más cercana geográficamente a él, independientemente de que el usuario sea un viajero constante, de manera que se reduzca la latencia, es decir, el tiempo de respuesta. Por supuesto, las bases de datos distribuidas, como la de Gmail, todavía se administra de manera centralizada. Es decir, la empresa decide cómo se distribuye la información sobre la red de servidores y quiénes pueden acceder a ella. Una de las funciones de esta autoridad central es garantizar la integridad de la información. Cuando se genera un cambio en un nodo de la red, la autoridad central actualiza los nodos pertinentes, todos los que tengan alguna información relativa al cambio ocurrido. Para el usuario existe una interfaz única que le permite acceder al sistema global y el sistema presenta una única frontera de confianza. Una vez dentro de la frontera, las transacciones realizadas por el usuario son aseguradas por el sistema global. En el caso de Gmail, por ejemplo, el usuario solo requiere entrar a su cuenta global y desde ahí accede no solo a todos sus mensajes, independientemente de si están dispersos en diferentes servidores, sino que también tiene acceso a sus documentos en Google Docs o a sus archivos en Google Drive. Una sola llave para ingresar al sistema. Las bases de datos distribuidas convencionales, como las empleadas por Gmail y como la mayoría de las bases de datos distribuidas en el mundo, son centralizadas, distribuidas pero centralizadas. Existe, sin embargo, una clase particular de base de datos distribuida que se obtiene al liberar el control de confianza en la red. Estas bases de datos se conocen como DLTs, que deberían ser llamadas en realidad registros DLT o registros distribuidos. También se suele hacer referencia a estas bases de datos como ledger. Un DLT es básicamente una base de datos distribuida y descentralizada, es decir, los diferentes nodos son administrados por diferentes participantes, en lugar de tener una autoridad central. Por lo tanto, no existe confianza entre los nodos y cada actualización debe ser validada por cada nodo de forma independiente. La confianza se restringe a cada nodo y no se comparte a lo largo de la red. Esta diferencia en la arquitectura de un DLT obliga a utilizar un procedimiento de actualización diferente al utilizado en una base de datos distribuida convencional. Mientras que en el caso convencional los nodos participantes confían entre sí y cooperan para mantener la consistencia de los datos, en un DLT las partes no pueden confiar entre sí por completo, debido a que no hay una jerarquía entre ellos y puede haber intereses en conflicto o incluso malicia. En este caso, las actualizaciones no son validadas por una autoridad central, sino mediante un proceso de consenso, una especie de votación entre las partes, de acuerdo con un conjunto de reglas o procedimientos aceptados por todos. Una vez que todos los nodos están de acuerdo con una versión del DLT, el registro se actualiza en todos los nodos afectados. Típicamente, cada nodo tiene una copia completa del registro, es decir, la redundancia es completa, por lo que en esos casos la actualización debe realizarse en todos los nodos. Una blockchain es una especialización del DLT, con algunas diferencias interesantes. La primera de ellas es que las transacciones se agrupan para formar un bloque, y es ese bloque el que se registra en el DLT, no cada transacción por separado. De ahí la primera parte del nombre, bloque de transacciones. La segunda diferencia es más interesante, y es que la blockchain encadena cada registro en una cadena secuencial de bloques, de manera semejante a como se hace en un libro contable,
Y de la misma manera, no es fácil regresar a modificar un registro previo porque eso implicaría modificar todos los registros subsiguientes. Este encadenamiento de bloques es lo que le da el nombre a la tecnología, blockchain. El encadenamiento entre bloques se realiza utilizando un tipo especial de firma digital que se conoce como hash. Los códigos hash son una forma de criptografía. Este tema se analizará a profundidad en un video posterior. Aquí solo comentaremos que ese encadenamiento basado en criptografía hace que sea extraordinariamente difícil alterar los contenidos de una transacción en una blockchain. La blockchain se da cuenta cuando alguien está alterando la información y corrige las modificaciones espurias. Esta capacidad de validar su información sin la necesidad de un operador humano y de autoprotegerse ante ataques o fallas es la razón por la que calificamos a blockchain como una base de datos con gran autonomía. La tecnología blockchain se estableció con el lanzamiento de Bitcoin, una propuesta cypherpunk a través del white paper de Satoshi Nakamoto. Una propuesta que pretende ser descentralizada y al margen de corporaciones, gobiernos y otros intermediarios. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido explora diferentes caminos a partir de este esquema original. Aunque acostumbramos a establecer el nacimiento de la tecnología blockchain con la publicación del white paper de Satoshi Nakamoto en el 2008 y con el lanzamiento de Bitcoin en enero de 2009, en realidad la tecnología tuvo su origen en diversos trabajos previos. El primer trabajo importante que sirve de antecedente a blockchain fue la publicación en 1991 del método para sellado de tiempo seguro de documentos digitales, con una patente previa en 1990, desarrollado por Stuart Haber y Scott Stornera. Este método utilizaba una cadena de bloques criptográficamente asegurada para almacenar los documentos con sellos de tiempo, y en 1992 se incorporaron árboles de Merkle al diseño. Sin embargo, este método no se llegó a utilizar y la patente expiró en 2004, 4 años antes del inicio de Bitcoin. Casi de manera simultánea, alrededor de 1993, Nick Szabo propone la idea del contrato inteligente, y es él quien acuñó este término en 1997. En 2004, Hal Finney propone un sistema llamado RPO, prueba de trabajo reutilizable, que resolvía el problema del doble gasto mediante tokens no fungibles. En noviembre del 2008, Satoshi Nakamoto publica su white paper en el que utiliza el algoritmo de prueba de trabajo de Finney para resolver el problema de doble gasto. Pero en lugar de usar una función informática verificable por hardware como proponía Finney, Satoshi utiliza un protocolo peer-to-peer. Y el último salto notable ocurre en el 2014, cuando Vitalik Buterin funda la plataforma Ethereum. La gran diferencia de esta blockchain con la de Bitcoin es que Ethereum implementa el uso de contratos inteligentes para la creación de aplicaciones descentralizadas. De esta manera, si bien la tecnología blockchain se introdujo originalmente en el white paper de Satoshi como un caso de uso de criptomonedas, sus fundamentos se fueron modificando gradualmente con fines más amplios y la tecnología eventualmente evolucionó para albergar nuevos casos de uso. La incorporación de los contratos inteligentes, el interés de las criptomonedas como medio de especulación y las limitantes de Bitcoin y de otras opciones de blockchain han hecho que surjan constantemente nuevas propuestas. La naturaleza de código abierto de Bitcoin, por otra parte, favorece esta proliferación de alternativas. Actualmente existe una variedad amplia de opciones de redes de blockchain, que ofrecen diferentes funcionalidades dependiendo del problema que se pretenda resolver. Las diferentes versiones de redes blockchain pueden clasificarse en base a dos dimensiones principales: la naturaleza de acceso a los datos y los permisos requeridos para hacer uso de la red. En base a estas dos dimensiones, reconocemos 4 clases principales de redes blockchain. En primer lugar, tenemos las blockchain públicas. En estas redes, cualquier persona puede unirse para realizar transacciones. Todas las transacciones que tienen lugar en una blockchain pública son totalmente transparentes, lo que significa que cualquier persona puede examinar los detalles de cualquier transacción, aún sin tener un registro en la red. A su vez, atendiendo al tipo de autorización requerida para acceder a la red, una blockchain pública puede clasificarse en 2 categorías diferentes. Tenemos primero las blockchain públicas sin permiso. Este es el tipo más reconocido de blockchain, a la que pertenecen redes como Bitcoin y Ethereum. Estas redes son completamente descentralizadas y por lo tanto cualquier persona puede convertirse en un nodo autorizado.
La participación en estas redes es anónima y debido a que el software de la red es por completo responsable de asegurar la confianza entre los participantes, su eficiencia y escalabilidad suelen ser bajas. Este es el modelo teórico más fiel a la propuesta cypherpunk. A continuación tenemos las blockchain públicas con permisos. Estas redes siguen teniendo las características de la red pública, pero se agrega un mecanismo de confianza que las hace más escalables y eficientes. En este caso, existe una autoridad central o un consejo que determina qué nodos son válidos. No necesariamente se renuncia al anonimato, pero debe poderse evaluar la confianza del nodo, en algunos casos a través de medidas de reputación. Por otra parte, tenemos las blockchain privadas. En estas redes, todas las transacciones son privadas y solo están disponibles para los participantes que tienen permiso para unirse a la red. La red está bajo el control de una organización y las decisiones son centralizadas. Pueden considerarse como una base de datos distribuida en la que la información se archiva en bloques enlazados. De ahí que se les siga considerando una blockchain. De acuerdo con el tipo de autorización requerida para acceder a la red, una blockchain privada se clasifica en dos tipos. Las blockchain privadas sin permiso. En estas redes, todos los participantes aceptados pueden funcionar como nodos e incluso pueden tener un cierto nivel de anonimato. Representa un acercamiento a las blockchain públicas, manteniendo un control centralizado de la infraestructura por parte de la organización. Este control le brinda a la red privada una alta escalabilidad y eficiencia. Por otro lado están las blockchain privadas con permisos. En este tipo de blockchain, todos los accesos y permisos están centralizados o en manos de una organización. La escalabilidad y eficiencia es la más alta. Suele ser una buena opción para organizaciones que desean crear sus propias monedas. También ofrecen un nivel de seguridad equivalente a una base de datos distribuida encriptada. Recientemente se han venido destacando como una arquitectura diferente las blockchain de consorcio o federadas. Estas blockchain son otra alternativa para flexibilizar las blockchain privadas, pero manteniendo altos niveles de control. Las redes de consorcio son redes privadas, pero en las que participan más de una organización. En este tipo de blockchain hay dos tipos de usuarios. Los usuarios principales que tienen control sobre la blockchain y deciden qué participantes pueden constituirse como nodos, y los usuarios regulares que solo pueden acceder a la blockchain, pero no pueden validar las transacciones. Los usuarios principales ejercen un control centralizado sobre una parte de la red, o un grupo de ellos se constituye en una especie de consejo que ejerce el control sobre la red. Los nodos del consorcio pueden operar como una subred descentralizada, pero el resto de la red queda bajo el control centralizado de estos nodos principales. Una restricción importante de una blockchain es la disponibilidad y el costo del espacio de almacenamiento. Las transacciones en una blockchain se registran en bloques, cada uno de los cuales es capaz de almacenar una cierta cantidad de información. Este volumen está limitado por la arquitectura de la blockchain. Por ejemplo, el tamaño de bloque en Bitcoin es básicamente de 1 megabyte, aunque con Segwit puede llegar hasta a 4 megabytes, lo cual es suficiente para almacenar información sobre transacciones comerciales, pagos por ejemplo. De hecho, un bloque típico en su máximo tamaño tiene cerca de 4000 transacciones. Sin embargo, si se desea guardar un archivo de imagen o video, una blockchain no es una solución posible. El archivo rápidamente rebasaría el límite del bloque. Adicionalmente al límite de espacio, hay que considerar el alto costo que tiene guardar información en la blockchain. El costo de procesar un bloque en la red Bitcoin, es decir, la recompensa que hay que pagar al minero, se ha ido reduciendo debido a un proceso conocido como halving, o reducción a la mitad. Cada 210.000 bloques, aproximadamente cada 4 años, la recompensa se reduce a la mitad. Así, cuando Bitcoin comenzó, se entregaban 50 Bitcoins por bloque como recompensa a los mineros. Después de poco más de 11 años, el 11 de mayo del 2020, la recompensa de bloque se ha reducido a 6.25 Bitcoins por bloque. Ese día, el valor del Bitcoin era de aproximadamente $9.300. Es decir, el costo de ese bloque fue de aproximadamente $58.125. Ese hubiera sido el costo por guardar aproximadamente 1 megabyte en blockchain. Por supuesto, guardar una imagen no es viable, guardar una canción o una película ni siquiera es posible. Otras redes manejan otros límites y otros costos, pero no hay diferencias significativas.
Blockchain es una tecnología que ofrece opciones para el registro de información de manera transparente y verificable, sin necesidad de contar con un tercero que dé fe de la autenticidad de la información y que potencialmente vulnere la privacidad de las partes interesadas. Pero por otro lado, su arquitectura hace que sea imposible o extraordinariamente costoso registrar cantidades grandes de datos. Esta limitante contrasta radicalmente con la tendencia actual de uso de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones en todos los aspectos de la vida diaria. Existen diferentes propuestas para resolver este problema de escalabilidad de la blockchain. Ninguna de ellas se encuentra bien establecida hasta el momento, pero es de prever que las soluciones se empezarán a estabilizar rápidamente en los próximos años. Una de las posibles soluciones al problema del espacio en sistemas de registro basados en blockchain es utilizar una arquitectura híbrida con una base de datos distribuida, que es una tecnología madura bien establecida, pero de carácter centralizado, para guardar los datos voluminosos, y una blockchain para asegurar la confianza de la información. Cada vez que se agrega un nuevo documento a la base de datos centralizada, se registra una transacción en la cadena de bloques, y el documento obtiene su propio hash. El ID del documento y el hash se pueden emplear como una combinación de llaves para asegurar la información y para protegerla mediante un algoritmo de encriptado. En este escenario, la información sigue estando en manos de un tercero, que puede cobrar por almacenar la información, pero está a salvo del propio proveedor mediante sistemas criptográficos y solo quien tenga la llave de encriptado puede leerla. Hasta el momento, la opción más viable para asegurar información con datos masivos en una blockchain es mediante un sistema híbrido con base de datos convencionales. Aunque la privacidad de la información puede ser controlada a través de estrategias de criptografía, la solución sigue teniendo una componente centralizada, lo que significa que se depende de un tercero y de su disponibilidad de mantener acceso a la información. Si el tercero desaparece, aunque no sea capaz de decodificar la información, esta deja de estar disponible, incluso para su propietario. Adicionalmente, el enfoque contrasta con la filosofía de blockchain. Actualmente existen varios proyectos para la creación de bases de datos descentralizadas. Estas bases de datos se sustentan en sistemas de archivos compartidos peer-to-peer. En estos sistemas, los archivos se almacenan en servidores y unidades de usuarios individuales en una red descentralizada, de manera similar a lo que ocurre con un repositorio de torrents. Cada archivo es representado por su valor de hash y puede almacenarse en muchas copias a través de la red. Al igual que en BitTorrent, cuando un usuario hace una solución de acceso a un conjunto de datos a los que tenga derecho de acceder, recibe datos provenientes de muchos nodos, por lo que incluso si alguno de ellos no funciona correctamente, sus datos seguirán siendo accesibles. Existen diferentes propuestas para el desarrollo de sistemas de archivos peer-to-peer, siendo IPFS la mejor opción en este momento. IPFS combina un protocolo de distribución de archivos en redes descentralizadas basadas en el protocolo de BitTorrent, con una criptomoneda propia llamada Filecoin, que se utiliza para motivar la participación en la red. Cuando un usuario desea guardar información en un repositorio IPFS, su información es codificada, fragmentada y distribuida a través de la red. Los usuarios participantes en la red ponen a disposición espacios en sus computadoras locales. Si un fragmento del archivo de un usuario cliente es almacenado en el espacio de un nodo, el propietario del nodo recibe una recompensa en Filecoins. El propietario del nodo no puede leer la información de un usuario, aun cuando esté almacenada en su computadora. IPFS ya es operativo y es completamente gratuito. Sin embargo, no es lo suficientemente confiable como para almacenar datos confidenciales, debido a que aún no se ha consolidado una red amplia de nodos. Existen otras opciones como Swarm y Arweave, pero aún están en las primeras etapas de desarrollo. Una blockchain puede considerarse entonces como un tipo especial de base de datos, pero una base de datos con características muy singulares que la distinguen radicalmente de una base de datos convencional. Algunas de estas características son favorables y otras son desfavorables. Las principales características favorables de una blockchain son su descentralización y su autonomía. Una de las restricciones más importantes, por otro lado, es el espacio disponible en un bloque para el registro de datos y el costo para almacenar volúmenes grandes de datos, donde grande significa cualquier cosa por arriba de unos cuantos bytes.
Muchas gracias por atender este video, los espero en el siguiente con más aspectos técnicos de esta tecnología. Hasta entonces, y no se olviden de dejar sus comentarios o preguntas, suscribirse haciendo clic en la campanita y dejarnos un like si este video les pareció interesante.